Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda como cada martes y con mucho gusto Miriam García. Estamos en Libros a Fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Es un gusto para nosotros, para todo el equipo que integra el Consejo Editorial, hacer este espacio, toda la gente que participa en ello. Y bueno, el día de hoy tenemos la presentación y este agrado de presentar Nada de Cruces, un libro ganador del Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en su edición 2021 en la categoría de poesía. Ángel Vargas, que es nuestro autor invitado desde los registros íntimos del cuerpo, desde esta abertura inteligente por donde emana otra forma de ser en la palabra. Nada de Cruces no es una plegaria, no es una provisión, o es una provisión más bien, un límite amoroso a la crueldad. Con este libro nuestro autor invitado demuestra que la poesía es una transacción entre la realidad y la esperanza. Y bueno, para iniciar este programa, le voy a pedir a Kevin Islas nos comparta el siguiente video. Ángel Vargas habla desde los registros íntimos del cuerpo, desde esa abertura inteligente por donde emana otra forma de ser en la palabra. Nada de cruces no es una plegaria, es una prohibición, un límite amoroso a la crueldad. Con este libro, el autor demuestra que la poesía es una transacción entre la realidad y la esperanza. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida a Ángel Vargas. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Miriam? Pues encantado de estar aquí en Libros a Fondo con ustedes. Feliz de que Yelitza haya aceptado presentar este libro, al que le tengo tanto cariño, y muy agradecido por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás conectado desde Acapulco, Guerrero, sí, así es. Y bueno, yo creo que a muchos de los que están siguiendo este espacio se nos antojaría estar allá justamente donde tú estás conectado. También saludo con mucho gusto a Yelitza Ruiz. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Me emociona mucho presentar, más bien comentar y platicar sin tanta solemnidad de este libro de poesía de un autor al que no solamente le tengo un profundo cariño, sino un respeto muy grande como poeta. Muchas gracias. A todas las personas que siguen este espacio, ya saben que regalamos 3 libros. Estén muy atentos, atentas a este programa, porque nuestro autor va a formular a lo largo del programa o al final, según él lo considere, estas 3 preguntas que van a ser cruciales para que ustedes tengan este magnífico libro que ya tuvieron la oportunidad de verlo ahora en este video que presentamos al inicio del programa, y también en la Feria Internacional del Libro estuvo presentándose este libro. Y bueno, aquí lo tengo al lado mío, es uno de los libros consentidos. Quiero platicarles un poquito de quién es Ángel Vargas. Ángel Vargas es oriundo de Acapulco, Guerrero, estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado libros A pesar de la voz en el 2016, Límulo en el 2017, Antibiótica en el 2019, y ha sido ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Landino en el 2019. Además de otros premios, ha sido becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Nuestra autora, también invitada, comentarista, ella es poeta, ensayista. Ella estudió licenciatura en Derecho y maestría en Estudios de Arte en la Literatura de la UAM. Ha colaborado en el Confabulario, suplemento del diario El Universal, periódico de poesía y revista Lado B. Fíjense qué interesante, en el 2013 obtuvo beca para jóvenes creadores también del FONCA, recibió este premio estatal María Luisa Ocampo en el 2012 en Guerrero por cartografía del tren. Y bueno, sin duda es amplia su trayectoria, seguramente hará magníficos comentarios acerca de esta obra que ha sido de gran interés para todos nuestros lectores. Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar paso a la presentación que tiene, o los comentarios que tiene más bien nuestra invitada. Adelante.
Hola, muchas gracias. Bueno, y además de que es bastante emotivo tener la oportunidad nuevamente de comentar desde, siempre lo digo, desde dos visiones, la cercana en el proceso del libro y la segunda que es pues el ojo crítico de los hallazgos poéticos que encontramos en Nada de Cruces. Y bueno, no solamente me quiero evocar como a un texto que formalmente tendría tendríamos que leer, sino la mejor manera de ir invitando a las y los lectores que se puedan acercar, no solamente a la lectura, sino al género literario en específico de la poesía, por las posibilidades que nos da de abarcar la mayoría de los temas. Yo había comenzado a escribir sobre Nada de Cruces hace un poquito más de un mes, en el cual pensaba hacerlo desde dos perspectivas. Una, desde lo que nos pone a disposición la teoría literaria para el entendimiento de las nuevas poéticas, y dos, desde el puro y simple hecho de hablar desde el género que nos atraviesan, no solamente que a partir de esa cuestión nos atraviesa la raza, la etnia y por supuesto la clase social, que son dos cosas que tienen que ver, una con lo sociológico y otra meramente con lo literario. Sin embargo, a pesar de que comencé con eso, quise irme pues exclusivamente a lo que tiene que ver con el sentir y con el color de las palabras, con la emoción de las cosas, y en este caso con la emoción de las palabras que están distribuidas a lo largo de Nada de Cruces. Yo sí quisiera ser como muy enfocada en lo que van a encontrar en este libro, porque aunque aún la voz poética es un tema que está en completa tensión a partir de la generación de la literatura escrita en los no lugares, desde las no zonas, y esto a partir de lo que pues, dice Brian McKell sobre la porosidad que tienen los espacios, y en este en particular voy a referir que el espacio específico siempre va a ser el cuerpo, pero el cuerpo ya entendido desde una zona imposible de descifrar en los primeros tres poemas, pero que el autor nos va acompañando a lo largo de este texto. Y esto tiene mucho que ver y entiendes que haya una sección del libro que se llame reasignación, porque tiene justo que ver con la reapropiación de todo el camino en el que el poeta nos ha ido manejando, explicando y hablando sobre estos procesos. Como mujer, estoy acostumbrada a que lo más cercano a mí sea la porosidad y el entendimiento del cuerpo desde la voz y desde lo que sucede con mis procesos. Sin embargo, lo que más me confrontó en Nada de Cruces es dejar un poquito a un lado ese sentir como muy específico, y hay que decirlo, hegemónicamente patriarcal y femenino de lo que creemos que es exclusivamente ser mujer o ser persona en muchísimos de los enfoques. Y yo tenía mucho mis dudas, porque a pesar de que el tratamiento poético me parece fascinante, me parece que en este libro el autor encuentra una voz completamente desfragmentada de lo que ha realizado en sus últimos 4 libros. Sin embargo, yo sí quisiera citar uno de los poemas que me reconfortó en el decir, no solamente está hablando desde una voz trans o desde la generación del morbo que puede ocasionar, porque además fui demasiado puntual en decir qué clase de morbo se puede ocasionar que desde este género se pueda hablar de un proceso de una mujer trans sin invadir la privacidad y el respeto que tienen que tener todas las personas en cualquiera de sus procesos, pero donde yo encuentro esta, digamos, no solamente la vena poética, sino el entendimiento de una no apropiación, de un no lugar justo de esta literatura posmoderna, que por llamarlo posmoderna no quiere decir en un aspecto denostativo o despectivo, sino en la posibilidad de encontrarnos en muchos lugares en uno solo. Y eso lo podemos replicar con aquello que nos decía Pita Amor de mi casa soy yo, y mi cuerpo y nuestro cuerpo se traslada constantemente en ese tránsito. Y aquí es donde yo sí quisiera como resaltar en la parte del texto, y cito al autor: una mujer nace aproximadamente con 2 millones de óvulos y antes de la pubertad se le mueren 12,000 cada mes. Luego empiezan a morirse 12,000 cada año, siempre así en cuenta regresiva, hasta que la ciencia afirme lo contrario. Una mujer se está muriendo siempre, una mujer siempre está despidiéndose de algo. Mis óvulos no han muerto todavía.
no llegaron al viaje ni siquiera. Seguirán retenidos en la aduana que Dios puso a otras como yo. Pero, ¿sabes? Tuvimos que mirar en la boca de los reptiles para creer en la reencarnación de las galaxias. Yo enseño los dientes como si mostrara una constelación. Una mujer nace aproximadamente, se va muriendo con sus óvulos y yo recuerdo haberlos tenido en una canasta cósmica que terminó regada por el universo. En este poema, el poeta condensa dos zonas muy específicas, que es el entendimiento que podemos tener todas las mujeres con un deber ser, en este caso la maternidad, en este caso las funciones primigenias y propias del cuerpo fisiológicamente nacido mujer, y dos, la capacidad también de trastocarlo y de llevarlo a un asunto no solamente emocional, sino de la apropiación y de la transformación que se viven en otros cuerpos que están justo mutando esta cuestión del género. A mí me parece interesante y además exhortar que no solamente desde la teoría crítica o sociológica o política de las feministas se estén abordando estos temas, sino que nos demos la posibilidad de acercarnos a estos géneros y sobre todo de acercarnos a este libro e ir acompañando un proceso que desde la voz, obviamente, desprendiendo la voz poética de la voz del autor, nos está acompañando a una situación que la verdad, y es que hay que decirlo y hay que comentarlo, de ahí que me pareciera bastante polémico este arriesgue, no solamente estético, sino político. Y es ahí donde yo reconozco la labor de Ángel Vargas por haberse aventado en un momento tan crucial como que se está viviendo, con un debate tan complejo, que se tocan líneas tan delgadas de la porosidad, hablarle y darle un tratamiento estético a un tema que sí tenemos, del que tenemos que hablar en la agenda pública. Y para eso no solamente se requiere el conocer las herramientas poéticas que nos da el oficio a lo largo del tiempo, sino también reconocer las herramientas que nos da el uso de tener bastantes delineadas las posiciones que tenemos que tener para no faltar ciertos respetos como a las comunidades que han vivido de cerca esto. Entonces, a mí me emociona que este libro, aunque en todos en su mayor medida tienen un gran... tienen un grado muy preciso de un trabajo estético perfectamente logrado, como ha sido también que yo encuentro en algún momento un paralelismo entre A pesar de la voz, encuentro un paralelismo en ocasiones en Límulo, cuando la figura de la espiritualidad y la figura de Dios se centra para hablar sobre lo que está bien y lo que está mal, esta única voz omnipresente que guía a las personas en la toma de decisiones. Encuentro esos paralelismos, sin embargo, puedo, como lectora puntual del trabajo de Ángel Vargas, no solamente en la poesía, sino en todo lo que ha escrito en crítica, en ensayo, que este es la condensación más política, y no hablarle desde el punto de vista político de la polarización de los partidos, sino político desde la capacidad que tenemos de la polis de enunciar las personas una postura respecto a un tema en específico, y hacerlo desde el tratamiento estético que lo logra. A mí me parece la poesía mexicana en esta generación y en estos autores lo que ha logrado condensar es no separar nuestras afinidades estéticas, nuestros intereses estéticos y poéticos con nuestros intereses políticos, porque al final somos ese ente. Y yo agradezco mucho que este libro pueda llegar a las juventudes, pueda llegar no solamente a quienes nos dedicamos de tiempo completo a leer poesía o a estudiar o a criticar o a reseñar poesía, sino a los jóvenes que puedan ir acompañándolos. Pienso mucho en las infancias trans, por ejemplo, que el tener de cerca una hada de cruces pudiera ser una especie de acompañamiento o de refugio a procesos como lo es la literatura, que no solamente está al margen, sino además acompaña esas nuevas formas de entender y de observar el mundo, que es como uno de los objetivos primigenios de la poesía. Otra de las particularidades de este trabajo, al margen del tema político y cómo posiciona este tratamiento estético el autor, lo quiero evocar pues a los recursos estilísticos que por supuesto Ángel, con todos los años de trabajo y de oficio, deja aparecer, y que toca palabras que muchas veces podríamos pensar que ya están demasiado manoseadas. Sin embargo, la forma en la que las elabora y reformula en este libro me parecen a mí formidables, y yo quisiera citar nuevamente otro de los textos que dice:
Contrario a lo que dicen, la oscuridad nos teme, le da pavor. Sentir nuestras costillas inflamadas de nervios, sentir nuestro polímero uniéndose a la carne, llevarla a ese lugar y que se quede ahí, hablarle como a un niño. Yo te voy a cuidar, pequeña gema oscura, y matarla como lo haría una madre, tan fácil con su dedo. A mí me parece que en este poema se condensan dos elementos bien particulares, que es la figura estratégica del miedo y la figura estratégica de la madre como protectora siempre en la infancia del deshacer de estos miedos y unirlas ahí y además no quiero ser demasiado entusiasta, aunque yo en lo personal soy demasiado entusiasta con este libro. Creo que el autor desmitifica muchas cosas, ¿no? Y este poema me parece como la piedra angular de la desmitificación del miedo para hablar de acabar con otros prejuicios y con otros miedos que están siendo actuales y que además se han establecido como como un deber ser colectivo y que es justo ahí donde radica el miedo social, la posibilidad de tener la facultad de desmitificar lo que creíamos ya aprendido, lo que creíamos ya estable y lo que creíamos que debíamos de ser como personas. La figura constante de esta desmitificación de los miedos, que me parece a mí todo un tratamiento sociológico en cuanto a la forma en la que también hablamos de eso en las infancias desde la idea judio-cristiana del deber ser y del castigo, que me parece a mí terrible hablarle a los niños de niñas o niños de que pueden ser castigados por sentir o por pensar algo. Desde ahí hay todo un tratamiento de ir desmitificando estas cosas y me parece otro de los hallazgos más importantes. Por eso quise seleccionar estos dos poemas que además me podría pasar hablando de cada uno de los poemas de Nada de Cruces y cada una de las medidas en las que yo encuentro no solamente este hallazgo poético del autor, sino este hallazgo político que quienes conocen a Ángel y quienes no lo conocen, a quienes les invito y las invito a que lo conozcan, van a encontrar a un autor que sí siempre ha estado interesado por un tema social, pero que también había priorizado la cuestión estética dentro de los poemas y aquí vemos una resolución y una fusión que a mí en lo particular me emociona de la poesía de Ángel y que es lo que yo quiero seguir leyendo. Entonces, desde estas dos perspectivas del tratamiento que yo encuentro en Nada de Cruces, puedo aseverar desde esta postura como lectora que no solamente vamos a encontrar anzuelo sobre el morbo de lo que es hablar y trasladar la figura y la voz de una mujer trans en ese proceso, sino también trasladar, transformar y revelar lo que es la sociedad en su contenido, no solamente puritano, hipócrita, sino a la vez revelado de cómo se va transformando a partir de los procesos que ocurren en una parte fundamental de todas las personas, que son los cuerpos. Y para mí eso es vital como mujer. Desde mi postura siempre ha sido importante hablar de la lengua, el cuerpo y los territorios, pero también de las posibilidades de expandir estas tres vertientes hacia otro lado. Y yo sí estoy convencida de que la poesía de Ángel Vargas está haciendo eso y esa es la parte que a mí más me emociona. No solamente el tema me parece un mero pretexto para hablar de la posibilidad de expandirnos a comprender otras formas de observar la vida. Y me parece plenamente necesario porque no todo proceso, no toda construcción es progresiva o es benéfica, sino tiene diferentes bandos y diferentes vertientes y esta situación de hablarlo desde esa otra voz, a mí me parece uno de los actos de valentía más importantes. Sabemos que las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 40 años, ¿no? Pero revela el poema una situación distinta. No solamente hablamos de la esperanza de vida, sino de la facultad de nombrarse, y hablo en este momento de todas las personas, de nombrarnos con dignidad a partir del momento en el que mencionan nuestro nombre. Y así como todas y todos nos sentimos reconocidas y habituadas en una identidad, parte de un constructo social, sí, pero al final una identidad que nos une con la familia, con la sociedad,
con los vínculos sexoafectivos, con todo lo que nos engloba como personas. Uno de los segundos actos, no solamente poéticos, sino políticos que yo encuentro en este libro, es la capacidad, cuando dice en el poema, no solamente una esperanza de vida, sino la capacidad de nombrarnos. Y una de las definiciones más cercanas también a la poesía es que son capaces de, que la poesía debe ser capaz de nombrar cosas que hemos sentido, pero que no le hemos podido dar el nombre. Y entonces a mí me emociona mucho encontrar desde temas que quizá de primera mano yo no hubiera elegido leer en ese momento, otras posibilidades de lectura y otras posibilidades de observar las cosas. Y eso es una cosa que siempre le voy a agradecer a Ángel como autor. Le agradezco que en este libro pues se haya desprendido pues de todas estas cuestiones meramente privativas de lo que tendría, del deber ser de la poesía, ¿no? Y trasladarlo a un terreno político y decirlo político desde el mejor de los ámbitos, y esa nueva apertura del trabajo poético de Ángel es una de las cosas que más me emociona. Como les decía al principio de la conversación, me hubiera encantado leerles todo el texto respecto a la puntualidad de cada uno de los poemas, al tratamiento que yo encuentro de las figuras retóricas de ellos, pero sí me parece que así como el poeta nos está dando la posibilidad de acercarnos a la poesía desde politizar las formas de transformación del cuerpo, así tenemos que comenzar quienes nos dedicamos a leer y hacer crítica y reseña de la poesía, a despolitizar las formas en las que hablamos y acercamos a las y los lectores a los textos de los que estamos comentando. Porque también tiene una responsabilidad política el decir, bueno, voy a leer una reseña de 3, 4 cuartillas en las que voy a ser sumamente técnica, pero en donde la gente, las personas que nos interesa que se acerquen a Nada de Cruces, pues van a encontrar también una rigidez del cuerpo y de la voz que no tiene nada que ver con lo que el libro nos da. Y la posibilidad de que esa porosidad se refleje, aunque sea en una pantalla de Zoom, era una de las cosas que a mí más me importaba, porque sí considero que no solamente estamos frente a un libro perfectamente cuidado en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la resolución del poema, del tratamiento del poema, sino de la forma en la que también nos cuestiona, no sé si el autor, no sé específicamente si la voz poética del libro o si el contexto global en el cual se desarrolla Nada de Cruces, pero sí nos pone en tensión el aprender a darle color, emoción a las cosas y a las palabras desde una perspectiva completamente distinta, para politizar el cuerpo y para politizar los criterios de apertura que pese a desde cualquier vertiente en el que estemos hablando, desde la voz, desde el cuerpo, prioricemos un asunto que pareciera tan sencillo, que es la dignidad humana. Y quien diga que la poesía está alejada del ambiente político, pues no está ni siquiera cercano a lo que podríamos hablar. La diferencia es que existan poetas como Ángel Vargas que puedan poner en tensión justo estos tratamientos y estos temas que nos importan a todas y todos. Quisiera como hacer un espacio ahí, podemos retomar si quieren la conversación, pero esa es mi invitación, mis comentarios no solamente literarios, sino políticos, a quizá el libro más revelador y para eso también se requiere valentía. Y quien diga que el poeta no está alejado de esa cuestión bélica, no hay una cosa más bélica que trabajar con el lenguaje. Y lo que hace hoy Ángel Vargas es una confrontación bélica con las palabras, y para eso se requiere mucho valor. Y es lo que yo celebro hoy, por los que las y los invito a leer Nada de Cruces. Muchas gracias, Yelitza, por tus comentarios. Y sí, yo creo que estos espacios son muy importantes, la forma en cómo tú estás desmenuzando, por decirlo así, este texto como una experta, como una lectora también. Eso nos da la oportunidad, le da la oportunidad a todo el público, al público en general, a despertar este interés y quererse acercar a este acervo. Este libro es un ganador, lo mencionamos
al inicio. Y al ser un ganador, yo le quiero preguntar a nuestro autor invitado. El programa se llama Libros a Fondo, así que vamos a llegar a fondo a este libro, a fondo del autor. Y bueno, Ángel, ¿cuál fue el proceso para las personas que se están conectando y que justamente estoy revisando los comentarios? ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo? ¿Por qué el título? ¿Por qué es un ganador? ¿Cómo te enteraste de esta convocatoria? ¿Y por qué la temática? A lo mejor son muchas preguntas, pero yo creo que podríamos englosarlas en una sola, con lo que tú pudieras comentar. Adelante. Claro que sí. Bueno, estoy de verdad profundamente conmovido por los comentarios de Yeli. Eh, Siendo ella tan conocedora de ciertos temas que yo sé que están eh, puestos de una u otra manera en nada de cosas. En efecto, yo creo que sí es el libro más evidentemente político y es un libro que me llevó muchísimos años concebir. Habló de la primera idea de escritura del libro y probablemente ese momento se sitúa en 2013, 2012, 2013. En aquel momento yo había escrito otros poemas que estaban enunciados desde una voz femenina. Son poemas que formaron algunos parte de aquel primer libro que escribí, llamado Límulo, y otros poemas que fueron censurados por mí mismo. Entonces la simiente en realidad está desde aquel entonces. Ha sido un proceso muy largo de construcción y reconstrucción y darme cuenta de muchísimas cosas que tienen que ver no solamente con la poesía, sino con lo humano, con el género y de muchos cuestionamientos personales, ¿no? En un nivel muy, muy profundo. Y también de procesos de empatía, o eso que ahora he decidido llamar procesos de empatía desde lo poético. Quizá una de las cosas que más disfruto a la hora de conversar con mi grupo de amigas y amigos, que en realidad son amigas, eh, es escucharlas hablar desde la libertad del cuerpo y desde la libertad de su placer. No hay nada que me fascine más. Es una de las cosas que más celebro. Probablemente Yeli ha estado como en muchos momentos en los que le he dicho que me parece un acto de una libertad profunda y bella y conmovedora escuchar hablar a las mujeres desde esa sinceridad desgarradora, ¿no? Nada de Cruces se nutre no solamente de una literatura hecha por mujeres, esto que sí me gusta decirlo así, francamente, creo que la mejor literatura, la mejor poesía que se está escribiendo hoy en día está hecha por mujeres, sino también por esas historias y esas voces que yo he escuchado durante toda mi vida, ¿no? De las mujeres a las que han estado, que están cerca de mí. Es una especie de homenaje, pero también es un reconocimiento a toda una reconstrucción con respecto a la identidad de género que yo he estado viviendo a lo largo de los años. Eh, Sin embargo, a pesar de que todo ese proceso fue muy, muy largo, la escritura como tal, digamos el proceso más técnico de escritura del libro me llevó acaso unos 3 meses. En realidad muy, muy poco tiempo. Claro, con varios meses más que tienen que ver con correcciones, con los procesos de edición. Pero yo creo que la escritura en realidad empieza con la no escritura, ¿no? Y esa no escritura de la que nace Nada de Cruces empezó en 2003. Eh, y bueno, sí, ha sido un libro afortunado, un libro que tuvo un premio. Eh, Me siento muy agradecido por eso, que además de el premio del libro se haya editado de una forma tan bella, ¿no? Que la materialidad del libro eh, pueda verse así, eso me fascina. Y bueno, la invitación también a todas las personas que estén o no interesadas en la poesía, estén o no interesadas en los temas que tienen como este tinte político, invitarlos a que se acerquen. Quizá pueden encontrar algo que los espeje de alguna manera en el libro. Justamente recordando un poco la pasada FILEM,
y recuerdo que te hice una pregunta o un comentario, y no porque fuera mi opinión, sino que de manera general, de manera generalizada, se pudiera pensar que la poesía está muy alejada de los jóvenes, y tú me contestabas muy seguro. Yo tengo un grupo de jóvenes con los que tallereamos poesía y les encanta la poesía. Al escuchar los comentarios también de nuestra invitada, con esta experiencia, esta juventud y este conocimiento del tema acerca del libro. Y bueno, para todas las personas que hoy están conociendo Nada de Cruces, pues Nada de Cruces sí efectivamente es un libro de poesía, pero trata una temática importante, una temática de actualidad, una temática fuerte, y que veíamos al inicio, y yo les quiero mostrar el libro que se van a ganar ahora que pregunten, ¿no? El perfecto diseño, el color, todo lo que implicó hacer este libro. ¿Qué espera Ángel Vargas de sus lectores cuando tengan este libro que hoy estamos presentando en sus manos? Bueno, espero que lo disfruten, que el libro sea capaz de espejearles algo de una forma muy profunda, y que se conviertan en lectores dinámicos, en lectores creativos. Me gusta hablar justo de que la lectura no tendría por qué ser un acto simplemente mecánico de acumulación de datos o de lectura, sino tendría que proveernos de muchas otras herramientas para poder descifrar el mundo o poder entenderlo. En ese sentido es un ejercicio creativo también. La escritura es un ejercicio creativo, pero la lectura también tiene posibilidad de serlo. Ujú. Así es. Yo quiero pedirte algo, no sé si sea posible. Ya escuchamos los comentarios de la invitada, este proceso del libro, hablando de algunas cosas específicas, pero creo que muchos de los que están esta noche conectados quieren escuchar a Ángel Vargas, el escritor, que pueda dar lectura aparte de este texto. ¿Pudiéramos hacer esto? Voy a leer de la página 71 de Nada de Cruces el poema llamado Control de Peso. Remuevo las lagañas que crecieron del sueño, la maleza que me ha nacido encima de la noche, las vendas tutelares de mis pechos, quito la ropa toda, nada dejo, la mugre de las uñas, corto el vello, las axilas, los brazos y las piernas que nacen cuando alguien pregunta por mi nombre, me siento en el retrete, me vacío, defeco la mañana de terrores nocturnos, pero conservo mis pestañas postizas, más propias que todo lo que tiene un folículo que se amamanta desde mi corazón. Su incipiente ramaje que da cuerpo a la forma en que miro. Dejo las extensiones que se alargan hasta el foso del miedo, su pelo natural de virgen sobre la leña verde, los implantes que me entregan su porte, la manzana que cayó de su árbol para hacerlo más lívido, luego haciendo a la báscula y soy exacta. Son 3 secciones. Ujú. Eh, en la sección primera entra, digamos, irrumpe la voz femenina. Me parece que es sin darnos cuenta del todo que se trata de la voz de una mujer trans. Para la sección del medio, para la sección de resignación, es cuando nos enteramos, ¿no?, de todo este proceso que la voz ya ha vivido. De manera que sí me interesaba que a través de las secciones hubiera una dosificación de cierta información para que el lector no conociera desde el inicio toda la historia, sino que se fuera enterando conforme pasaba la lectura de ciertos detalles y de las características de la voz poética. Y bueno, la sección final, que se llama Esperanza de vida, epílogo Esperanza de vida, es generalmente está compuesta por poemas breves, eh, poemas de una contundencia diferente, digamos, con respecto comparada con los otros textos. Muchas gracias, Ángel. Vamos a hacer las preguntas, si les parece. Pudiéramos iniciar para hacer las preguntas, porque ya están ansiosos aquí haciendo bastantes comentarios. ¿Qué quisieras preguntarles a las personas que hoy nos acompañan, a nuestros seguidores, a los lectores, a tus amigos que seguramente hoy están conectados y que quieren llevarse este libro?
La pregunta la tengo que hacer yo, es que perdón, no entendí eso. Sí, que pudieras preguntar, preguntarle a la gente, ¿qué quisieras preguntarles o diles una pregunta para que se puedan ganar este libro? Oh, perfecto. Bien. Lo que les preguntaría para que puedan llevarse el libro es ¿en qué año inició la idea original de Nada de Cruces? Ok, bastante difícil. La segunda pregunta, La segunda pregunta ya no tiene que ver quizá con este libro, pero sí, bueno, que digan cuál es su poema favorito. ok, muy bien. ¿Cuál es el poema favorito? Y fue muy vendido este libro ahora en Filem. Y la tercera, La tercera sería el nombre de la persona que presentó el libro esta noche. allá en Filem. Muy bien. Pues miren, yo quiero mostrarles un poco ahora con lo de los certámenes y los ganadores, que estamos dedicando septiembre a presentar a estos ganadores y que le decía a Lola Ancira y a Lourdes Walls que son libros ganadores, como el de Despojos, que son tus amigas y que seguramente estos son magníficos textos. El libro de Despojos, Indicios de René, también es una magnífica edición. Y bueno, el libro que hoy justamente estamos presentando, Nada de Cruces, que ha sido un libro que ha gustado mucho a los lectores. ¿Qué quisieras agregar, Yeritza? Bueno, primeramente que si no lo pueden conseguir en alguna librería, que busquen por internet la página de Filem, que además ya tienen entregas, ya no hay pretexto para no tenerlo. Y sí me gustaría, no sé, lanzar ahí como el anzuelo, la invitación para que esta clase de libros de poesía en general pudiera ser parte, ¿no? De las colecciones de preparatorias y de universidad y que pudieran pues tener acceso no solamente a la cuestión del fomento a la lectura, sino a la difusión de las y los autores del Fondo del Estado de México, que además hacen un trabajo extraordinario de edición y que no se quedaran ahí en los espacios, en los recintos, en los museos, sino se pudiera extender a dónde están las y los lectores, ¿no? A las escuelas. Pues que quede ahí la invitación, ustedes que hacen un titánico trabajo de promoción y difusión a la lectura. Muchas gracias. Ángel, estamos cerrando este programa. Ha sido una charla encantadora, una charla además de mucho aprendizaje. Ojalá que los lectores y las lectoras puedan acercarse a este material con esta temática tan interesante, tan innovadora, que siempre lo he mencionado, que dediquen este momento a la lectura, este momento de acercamiento, que se den la oportunidad de acercarse a los autores, a los libros, si no se entiende la temática, bueno, preguntar, hacer estos grupos, incluso estos grupos de lectura para poder socializar estos contenidos, porque a lo mejor para Yeritza es fácil, a lo mejor para Miriam García no es tanto, y habrá algunos especialistas en esto, y que sí sería muy importante que las personas que estén dedicados o que quieran dedicar este espacio para la lectura, pues también puedan socializar. ¿Qué te gustaría mencionar, Ángel, para ir cerrando? Y después, bueno, primero nuestra invitada y cerramos con Ángel. Adelante. Perdón, es que pensé que era una pregunta para Ángel. No, vamos cerrando el programa, ya está terminando. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Me parece que hay un punto aquí muy importante, Miriam, que acabas de mencionar, que es que han dedicado, en este caso el mes de septiembre, a difundir el trabajo de las y los autores que están publicados en el fondo, porque además deja claro que la cuestión presupuestal no se estanca solamente en los premios, sino que se les da cauce en la difusión de estas lecturas. Y además yo estoy bastante contenta de que se haya premiado un libro completamente distinto y diferente a lo que podría ser de forma habitual, ¿no? Entonces también un abrazo al al Fondo Editorial del Estado de México y no dejen de leer Nada de Cruz. Muchas gracias. Ángel.
Yo quiero agradecerle a Yelitza, bueno, agradecer al Fondo Editorial del Estado de México por esa oportunidad, por la invitación de estar aquí platicando sobre el libro, Nada de Cruces. Ojalá el libro encuentre a los mejores lectores, que creo que tendrían que ser lectores sumamente sensibles, y espero, bueno, que el libro les pueda dar algo, aportar algo. Y una invitación a que lo busquen. Pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Yelitza, por sus comentarios, por su presencia esta noche. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este programa de Libros a Fondo. Todo este acervo está de manera física en las librerías Castálidas, que ya hemos mencionado cada programa, en Fundadores, en Pedro Ascencio, en los museos, en las tiendas Casart está nuestro acervo, pero además de esto tenemos esta biblioteca digital en donde ustedes pueden descargar estos libros de manera gratuita. Los libros del Fondo Editorial del Estado de México son de todas y de todos. No hay pretexto para que digan no puedo leer, no tengo dinero para leer. Lo pueden descargar y bueno, si es del agrado de ustedes, pues pueden correr a nuestras librerías, adquirir alguno de estos libros que ya les he estado mostrando. Acérquense a la lectura, dense esta oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tenemos una cita el próximo martes en Libros a Fondo a la misma hora. Muchas gracias y muy buenas noches.